El calentamiento global, o el aumento de la temperatura media del planeta, nos costaría el equivalente al 137% del Producto Interno Bruto del año 2008 en el año 2100. Esto quiere decir que el crecimiento económico se vería reducido si no hay un esfuerzo global de mitigación serio y en ausencia de planes nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. América Latina es la segunda región del mundo que menos gases de efecto invernadero emite. Sin embargo, las consecuencias ya son observables y nuestras emisiones siguen creciendo. Si no se toman las medidas necesarias, veremos para finales de este siglo importantes impactos en la agricultura, en la biodiversidad y fuertes presiones sobre la infraestructura, por ejemplo, carreteras o conducción eléctrica, refinación de petróleo. Veremos también importantes aumentos en los eventos atmosféricos extremos, como sequías, huracanes, inundaciones, que afectarán no solamente a la población, sino también a la producción e impactarán fuertemente a la economía, por ejemplo, a través del incremento de precios de los alimentos. Según nuestros estudios, en el año 2100, entre el 22 y el 62% de las tierras de países como Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay podrían estar degradadas. El agua será mucho más escasa en países como México, Centroamérica y en importantes partes de América del Sur, sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes. La suba del nivel del mar, además de los desplazamientos poblacionales que provocaría y la pérdida de tierras, llevaría a la desaparición de los manglares de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Guyana Francesa y de Guayana. Un incremento superior a los 3 grados centígrados provocaría una importante reducción en las lluvias en la zona del Amazonas, poniendo en riesgo la zona de mayor biodiversidad del planeta. Y en cuanto a los eventos extremos, la zona más vulnerable, Centroamérica, podría llegar a perder para el año 2100 el equivalente al 15% del PIB del 2008. La atmósfera es un bien público global y ha sido hasta ahora de libre acceso. Su preservación, para nosotros y para las generaciones futuras, es un deber actual e ineludible. Hagamos buen uso de la flexibilidad que todavía tenemos para adaptarnos mejor a los cambios que ya están ocurriendo y para, gradualmente, cambiar nuestros estilos de vida. El calentamiento global, o el aumento de la temperatura media del planeta, nos costaría el equivalente al 137% del Producto Interno Bruto del año 2008 en el año 2100. Esto quiere decir que el crecimiento económico se vería reducido si no hay un esfuerzo global de mitigación serio y en ausencia de planes nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. América Latina es la segunda región del mundo que menos gases de efecto invernadero emite. Sin embargo, las consecuencias ya son observables y nuestras emisiones siguen creciendo. Si no se toman las medidas necesarias, veremos para finales de este siglo importantes impactos en la agricultura, en la biodiversidad y fuertes presiones sobre la infraestructura, por ejemplo, carreteras o conducción eléctrica, refinación de petróleo. Veremos también importantes aumentos en los eventos atmosféricos extremos, como sequías, huracanes, inundaciones, que afectarán no solamente a la población, sino también a la producción e impactarán fuertemente a la economía, por ejemplo, a través del incremento de precios de los alimentos. Según nuestros estudios, en el año 2100, entre el 22 y el 62% de las tierras de países como Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay podrían estar degradadas.
El agua será mucho más escasa en países como México, Centroamérica y en importantes partes de América del Sur, sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes. La suba del nivel del mar, además de los desplazamientos poblacionales que provocaría y la pérdida de tierras, llevaría a la desaparición de los manglares de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Guyana Francesa y de Guayana. Un incremento superior a los 3 grados centígrados provocaría una importante reducción en las lluvias en la zona del Amazonas, poniendo en riesgo la zona de mayor biodiversidad del planeta. Y en cuanto a los eventos extremos, la zona más vulnerable, Centroamérica, podría llegar a perder para el año 2100 el equivalente al 15% del PIB del 2008. La atmósfera es un bien público global y ha sido hasta ahora de libre acceso. Su preservación, para nosotros y para las generaciones futuras, es un deber actual e ineludible. Hagamos buen uso de la flexibilidad que todavía tenemos para adaptarnos mejor a los cambios que ya están ocurriendo y para, gradualmente, cambiar nuestros estilos de vida. El calentamiento global, o el aumento de la temperatura media del planeta, nos costaría el equivalente al 137% del Producto Interno Bruto del año 2008 en el año 2100. Esto quiere decir que el crecimiento económico se vería reducido si no hay un esfuerzo global de mitigación serio y en ausencia de planes nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. América Latina es la segunda región del mundo que menos gases de efecto invernadero emite. Sin embargo, las consecuencias ya son observables y nuestras emisiones siguen creciendo. Si no se toman las medidas necesarias, veremos para finales de este siglo importantes impactos en la agricultura, en la biodiversidad y fuertes presiones sobre la infraestructura, por ejemplo, carreteras o conducción eléctrica, refinación de petróleo. Veremos también importantes aumentos en los eventos atmosféricos extremos, como sequías, huracanes, inundaciones, que afectarán no solamente a la población, sino también a la producción e impactarán fuertemente a la economía, por ejemplo, a través del incremento de precios de los alimentos. Según nuestros estudios, en el año 2100, entre el 22 y el 62% de las tierras de países como Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay podrían estar degradadas. El agua será mucho más escasa en países como México, Centroamérica y en importantes partes de América del Sur, sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes. La suba del nivel del mar, además de los desplazamientos poblacionales que provocaría y la pérdida de tierras, llevaría a la desaparición de los manglares de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Guyana Francesa y de Guayana. Un incremento superior a los 3 grados centígrados provocaría una importante reducción en las lluvias en la zona del Amazonas, poniendo en riesgo la zona de mayor biodiversidad del planeta. Y en cuanto a los eventos extremos, la zona más vulnerable, Centroamérica, podría llegar a perder para el año 2100 el equivalente al 15% del PIB del 2008. La atmósfera es un bien público global y ha sido hasta ahora de libre acceso. Su preservación, para nosotros y para las generaciones futuras, es un deber actual e ineludible. Hagamos buen uso de la flexibilidad que todavía tenemos para adaptarnos mejor a los cambios que ya están ocurriendo y para, gradualmente, cambiar nuestros estilos de vida.